y ya no nos falle esta cosa. Se pone muy rebelde. Bueno, pues vamos a ver así ya rápido lo de la traducción lo de la transcripción para las bacterias, que es lo que nos interesa. Ya espero que al menos avancemos en regulación antes de irnos de vacaciones ¿Todavía nos quedan 2 semanas o una? Lili, ¿cuándo salimos de vacaciones? El próximo jueves. Solo es una semana, ¿verdad? Sí. Sí, porque la de la primaria son 2. Ya ven ustedes que ya querían ser grandes. Y que acabó peor la cosa. Ok, entonces estábamos. ¿Ya están viendo la presentación? ¿Ahora sí ya? No, no. No me digan. Ay, esta cosa. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces como estábamos platicando ayer, que creo que se escuchó la mitad y la otra mitad se oyó todo mal, estamos viendo los mecanismos bueno, el mecanismo que nos compete en este momento es el de la transcripción y estamos hablando específicamente de la transcripción en células procariotas. Vamos a ver que la transcripción en procariotas, como ya había yo comentado, pues directamente se obtiene un producto de la expresión que sería propiamente el RNA mensajero, que ayer ya aclaré que nos íbamos a centrar en la síntesis de RNAs mensajeros específicamente, pero no es el único producto que puede obtenerse a partir de una secuencia genética, ¿no? Creo que ya nos quedó muy claro que existen otros tipos de RNAs que son fundamentales para la regulación tanto de la expresión genética, o sea, que participan regulando la expresión de los propios genes, y también participan en esta etapa que se conocería como la traducción, que sería ya la etapa para poder construir una cadena de aminoácidos propiamente, aunque aquí dice proteínas, nos debe de quedar muy claro que cuando hablamos de traducción nos estamos limitando exclusivamente a la síntesis de una cadena de aminoácidos. Mediante el código genético se hace una interpretación y utilizando como molde el RNA mensajero, pues se obtiene una cadena de aminoácidos y esta cadena de aminoácidos pues va a pasar a un proceso de maduración para entonces obtener una proteína o varias proteínas. Ayer decíamos que la transcripción se lleva a cabo a partir de una sola hebra de DNA, es decir, de la doble hebra de DNA, solo una de las hebras funciona como molde, ¿no? Esta secuencia que se va a transcribir se conoce como gen, ¿no? Este gen es una secuencia de DNA que para células procariotas prácticamente toda la información que se contiene en el cromosoma procariota es codificante. Entonces vamos a ver que directamente, una vez que se lleva a cabo el proceso de copiado de la secuencia del gen, se obtiene un RNA mensajero. Esto no aplica así para las células eucariotas y ya cuando comenzamos con eucariotas vamos a ver por qué. Esa es otra de las diferencias entre transcripción eucariota y procariota, que en la transcripción procariota únicamente de manera directa se obtiene un RNA mensajero y este RNA mensajero prácticamente sin modificaciones va a pasar al proceso de la traducción. De hecho, en células procariotas, la transcripción y la traducción prácticamente están acopladas. O sea, este transcrito
puede ser pasado directamente o adquirido directamente por los ribosomas para llevar a cabo los procesos de la traducción. Ahora, ¿qué secuencia del genoma se va a transcribir? Se transcribe una unidad y esta unidad se conoce como gen. Y ayer alguno de sus compañeros mencionó un término, no recuerdo, creo que fue Octavio, hablaba de las secuencias promotoras, pero también tenemos que tener muy claro que un gen también tiene secuencias terminadoras. O sea, se determina o se marca el sitio donde va a comenzar la transcripción, que sería a partir de +1, y la secuencia o el sitio donde la transcripción, va a terminar. Ayer les ponía yo una analogía respecto a cuando ustedes accesan a una biblioteca y una biblioteca maneja miles, dependiendo de la biblioteca, ¿no? Pero miles o millones de libros, y ustedes, si les interesa una información muy en específica, no van a copiar toda la biblioteca, ¿no? Solamente van a copiar la secuencia, o más bien la información que les interesa en un momento determinado. Entonces ustedes ya están regulados y van a ir, aunque haya muchos libros y en un momento dado todos los libros les puedan servir para estudiar sus materias, no van a copiar todos los libros, solamente van a copiar la información que en ese momento les interesa y van a estar limitados a ese sitio donde van a copiar. Entonces, este gen o esta unidad de transcripción, también la podemos llamar así, tiene una secuencia que se conoce como una secuencia promotora y una secuencia terminadora. Ayer ya habíamos platicado, no sé si se logró escuchar, que un promotor tiene muchas funciones. Una de ellas es regular la expresión del gen, o sea, la misma secuencia genética trae las instrucciones o tiene las instrucciones para determinar qué tanto y cuándo un gen se va a expresar, cómo se va a expresar y bajo qué condiciones. Entonces, este promotor es una secuencia de DNA que es reconocida por la RNA polimerasa, que ayer también platicamos acerca de que había en procariotas solo una RNA polimerasa, y vamos a ver que la RNA polimerasa completa, cuando se forma la holoenzima, tiene la capacidad de reconocer esta secuencia en el gen, y a partir de la identificación de esta secuencia, pues se activa la RNA polimerasa y entonces puede comenzar el proceso de la transcripción, que no es más que copiar, ¿no? Esta parte que sería entonces llamada región estructural. Esta región estructural, a su vez, puede contener la información de varios productos genéticos, es decir, puede estar codificando para la síntesis de varias proteínas a la vez. Estas proteínas a la vez, en un momento determinado, van a participar en una misma ruta metabólica o en un mismo proceso, ¿no? Como lo que platicábamos con la respuesta SOS y la regulación del circuito LEXA, que decíamos que una vez que se liberaba la región operadora de este circuito LEXA, la RNA polimerasa comenzaba a transcribir una colección de proteínas y todas estas proteínas participaban en estos procesos de recombinación, ¿no? Tanto procesos de recombinación homóloga, y se activaban varios mecanismos de reparación para dar como resultado la reparación como tal de una lesión bastante grande en la célula procariota. Entonces, en estas regiones pueden encontrar codificadas muchas proteínas a la vez, y esta es otra diferencia. Esto solo aplica en células procariotas. En células eucariotas, generalmente los genes son monocistrónicos. Esto quiere decir que solamente van a codificar para un producto proteico. Y aclaro, no necesariamente una proteína, porque hay que recordar que luego hay proteínas que son bastante complejas, que están constituidas por distintas subunidades, y cada subunidad obviamente estará codificada en genes distintos, y entonces una proteína dependerá de la expresión de varios genes, no de un solo gen, sino de varios genes que van a codificar cada una de las subunidades que
que después se van a unir para formar el producto proteico ya activo, ¿no? En el caso de procariotas, esto es, no ocurre así. En una misma secuencia pueden encontrar codificadas varias proteínas, y todas estas proteínas en un momento determinado pueden participar en un mismo proceso, ¿no? O en una misma ruta metabólica. Y esta región, que se conoce como promotor, si ven, está marcada como -35 y -10. Hay una secuencia que está en posición -10 y en posición -35. O sea, esta es una forma en la cual ustedes pueden ubicar la posición de una secuencia genética. Si ven, aquí dice sentido ascendente o sentido descendente, pero también pudieron haber encontrado términos como corriente arriba o como corriente abajo o como río arriba o río abajo. Y se refiere a que a partir del punto de inicio de la transcripción, si ven aquí no hay ceros. O sea, no es como su recta numérica que vieron en la primaria, que había 0 y la ranita brincaba hacia la derecha, ¿no? Y luego hacia la izquierda para que sea menos. No, aquí no hay 0. Aquí la posición donde comienza es +1 y después y corriente arriba o sentido arriba o río arriba, entonces está +1. A partir de +1, la RNA polimerasa va a comenzar la transcripción en sentido descendente o corriente abajo, ¿no? Y corriente arriba van a poder ustedes encontrar a estas secuencias que están formando parte del promotor. Generalmente estas secuencias pueden ser la famosísima caja Tata, que creo que también todos lo leyeron, o también otra secuencia de consenso en células procariotas que se conoce como secuencia TTGACA, que también se le conoce como elemento -35. Esto ya está como que más cercano o más acercado a la imagen que les había puesto previamente. Entonces está esto se está refiriendo exclusivamente a la secuencia del DNA del promotor, recordando que esta secuencia del promotor es la que va a ser identificada del factor sigma, pero también hay que recordar que se requieren de otros factores para permitir que la RNA polimerasa pues se una con mayor eficiencia a estas secuencias, primero que las puedan identificar y luego que se puedan unir, ¿no? Porque estas secuencias son como secuencias para identificar. Cuando comenzábamos a platicar sobre la replicación, yo les decía, yo les ponía el ejemplo de cuando comenzamos a correr una carrera. Yo les preguntaba, ¿dónde van a comenzar a correr una carrera? Y alguno de sus compañeros o alguna de sus compañeras que sí corre y que tiene buenos hábitos, no como yo, dijo, a partir de donde dice start o donde dice comenzar, pues aquí estas secuencias van a hacer, a funcionar o a fungir como teniendo esa función, dándole a la DNA a la RNA polimerasa o marcándole la pauta a la RNA polimerasa para a partir de aquí, de esta secuencia +1, poder comenzar el proceso de la transcripción, ¿no? Corriente abajo va a comenzar a hacer el proceso de copiado, a partir de aquí se va a abrir esta burbuja de transcripción, va a ocurrir prácticamente algo similar a lo que ocurría en la replicación. Se tienen que separar las dos hebras y una vez separadas las dos hebras se va a poder comenzar a copiar, ¿no? La secuencia de DNA, recordando que solamente se copia una de las dos hebras. Entonces, solo una de las hebras funciona como molde. Y entonces, aquí hay otros términos. La que funciona como molde se le conoce como hebra molde y la otra no molde. La que funciona como no molde se le conoce como hebra codificante y a la otra no codificante. Y además hay que recordar que la hebra que no funciona como molde va a tener la secuencia mucho más parecida al transcrito. ¿Por qué la hebra que no funciona como molde va a tener la secuencia más similar al transcrito y en qué va a ser diferente
al transcrito. Se parece, pero no es igual. Entonces, ¿por qué se parece y cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir? Sí, Janet. Ah, pues se va a parecer porque va a ser la complementariedad de la hebra molde y va a ser diferente en la timina, que va a ser sustituida por el uracilo. Ok, entonces hay que recordar que aquí vamos a volver a recurrir a las reglas de Chargaff. ¿Ah, sí, Alfredo? Perdón. No, no iba, ya dijo todo Janet. No. Pero pues puedes volverlo a repetir, no hay ningún problema. A veces entre más lo Que va a ser la repetimos es mejor. complementariedad que Ujú. surge de la hebra molde, que esta Ok. complementariedad daría el ARN mensajero. Ah, ok, entonces gracias. Hay que recordar que la RNA polimerasa tiene la función, es una enzima que va a sintetizar ácido nucleico, ¿no? Esta enzima obviamente va a recurrir al mismo, a la misma herramienta que tenía la DNA polimerasa. Obviamente la diferencia es que no va a sintetizar DNA, va a sintetizar RNA. Entonces, cuando comience el proceso de la transcripción, va a empezar a copiar. Entonces, imaginemos que aquí está la hebra molde, ¿no? Y la RNA polimerasa va a comenzar a insertar los nucleótidos, recordando primero que la RNA polimerasa no requiere cebador. Esta no requiere cebador, ¿no? No requiere ese extremo famoso 3' hidroxilo que requería la RNA polimerasa. Sí requiere ion metálico y obviamente se requiere un molde. Entonces, lo único que tendría en común con la DNA polimerasa, pues sería su molde, que utiliza moldes de DNA. Ambas sintetizan ácido nucleico, claro, pero distintos tipos de ácidos nucleicos. Ambas utilizan el mismo molde, obviamente un molde de DNA, y ambas requieren un ion metálico para poder comenzar. Y obviamente requieren un sustrato, que en este caso serían ribonucleótidos trifosfato. Esa es otra diferencia. No van a requerirse desoxinucleótidos, sino ribonucleótidos. Si se dan cuenta, aquí ya estamos hablando de la estructura de un ribonucleótido, ¿no? Porque aquí no vamos a sintetizar DNA, sino RNA. Entonces, como comentaban sus compañeros, durante el proceso de la síntesis de RNAs, lo que va a ocurrir es que la RNA polimerasa va a comenzar a sustituir la timina por el uracilo. Entonces, por eso la secuencia complementaria a la hebra que va a funcionar como molde va a ser muy parecida a la hebra con la que estaba apareada, solo sustituyendo en donde hay timinas a los uracilos, ¿no? Entonces, pueden ustedes conocer o tener una hebra de RNA utilizando una secuencia de DNA, solamente haciendo sustituciones, ¿no? Recordando que además los nucleótidos que se van a emplear en este proceso de síntesis no van a ser desoxinucleótidos trifosfato, sino ribonucleótidos trifosfato. Igual van a ser necesarios la estructura de trifosfato para que pueda haber este ataque nucleofílico y entonces la formación de igual enlaces fosfodiéster. O sea, otra cosa que tiene igual a las cadenas de DNA es que entre un nucleótido y otro habrá esta estructura como enlace fosfodiéster. Y durante la síntesis del RNA habrá o existirá la formación de los puentes de hidrógeno y habrá una estructura intermediaria que se conocerá como híbrido de DNA y RNA. Y es intermediaria porque posteriormente este RNA tiene que salir y este DNA se va a volver a parear con su hebra molde y se va a mantener allí, ¿no? Hasta que en otro momento se pueda volver a accesar a esa información para volverla a copiar. O sea, hay que recordar que la transcripción se puede llevar a cabo
todo momento de la vida de la célula, ¿no? No solamente cuando la célula se va a reproducir. Obviamente que habrá secuencias genéticas que se estarán expresando con mucho mayor continuidad, porque de los productos de la expresión de estas secuencias genéticas, pues dependerá la vida de la célula, ¿no? Las funciones metabólicas más importantes de la célula, y si estos productos proteicos no se expresan de manera adecuada, entonces no habrá, ¿cómo se llama? Funciones metabólicas, y la célula pues morirá, ¿no? Entonces, para que esto pueda ocurrir entonces, pues hay que recordar que existe solo una RNA polimerasa, que ya habíamos visto ayer. Esta RNA polimerasa entonces ya vimos que puede unirse de manera directa a la región promotora de los genes procariotas, siempre y cuando obviamente tenga esta estructura que se conoce como factor sigma, ¿no? Porque este factor sigma puede en un momento determinado disociarse de este complejo, y para que este complejo pueda reconocer de manera directa la secuencia promotora o el promotor de un gen, pues necesita obviamente de este factor sigma, ¿no? Hay que recordar que también estas subunidades beta y beta prima son fundamentales para fines de llevar a cabo el proceso de síntesis de RNA, y la subunidad o el factor alfa pues es muy importante porque además va a participar con proteínas reguladoras. Otra cosa interesante de la transcripción es que para que haya transcripción deben de haber proteínas que van a ser fundamentales para que esta RNA polimerasa pueda entonces unirse al promotor y mediar el inicio de la transcripción. Entonces, se conoce como enzima a esta enzima cuando está unido el factor sigma. Cuando el factor sigma está unido, puede disociarse puede unirse con mayor eficiencia a esta secuencia, que hay que recordar, si dicen menos 10 y menos 35, hay que recordar que se refiere a estas secuencias consenso de las que acabamos de platicar, que están presentes en la región promotora de una célula procariota. Esta secuencia tata y esta otra secuencia que se conoce, que está en posición en menos 35 y que es reconocida específicamente por esta estructura que se conoce como factor sigma. Y una vez que se une, y obviamente aquí nos faltó aclarar que se requieren de factores de factores de transcripción para que pueda entonces comenzar a abrirse la doble hélice de DNA, y entonces la subunidad beta y beta prima comenzar a adicionar nucleótidos para comenzar a hacer una secuencia de RNA mensajero en sentido 5'3'. Hay que recordar, insisto mucho en que esta directamente se llama RNA mensajero, y este RNA mensajero, en algunos hasta dibujitos de sus libros pudieron haber encontrado que este RNA mensajero, al momento en que está siendo transcrito, puede ser acoplado por las maquinarias de la traducción, porque hay que recordar que en la célula procariota no hay un núcleo que defina o que delimite no hay una membrana nuclear, que delimite al núcleo, y entonces los ribosomas pueden accesar a esta estructura y poder comenzar el proceso de la traducción, ¿no? De manera simultánea al proceso de la transcripción. Esto solamente ocurre en células procariotas, en células eucariotas no, precisamente por la estructura celular, y además porque los transcritos, los RNAs que se sintetizan para poder comenzar a hacer una proteína, no se llaman directamente RNA mensajeros y requieren de ciertas modificaciones para pasar a la siguiente etapa del proceso de la traducción. Entonces, pues ya vimos, esto es el mismo dibujito, ¿no? Ya dijimos que requerían la RNA polimerasa de iones de magnesio para poder ser una enzima activa y comenzar a llevar a cabo la síntesis del RNA mensajero. Como verán, resulta mucho más sencilla la transcripción. Ya vimos
que se requiere un molde, ya vimos que eso se llama unidad de transcripción o gen, ya vimos que la unidad de transcripción o gen tiene una secuencia iniciada, una secuencia que va a marcar el inicio y otra secuencia que va a determinar el final de la transcripción, que esta secuencia que marca el inicio se llama promotor, que es reconocida por por la RNA polimerasa. Aquí ya está el dibujito, reconoce, se une, se va a comenzar. Bueno, algunas veces también van a encontrar estos términos, caja tata o caja pritno, ¿no? Vamos a ver que no todos, a veces no todos los genes tienen caja tata, ¿no? Pero en general es una secuencia que la pueden encontrar más frecuentemente, aunque algunas veces no lo van a encontrar, pero hay otra secuencia que puede determinar el inicio de la transcripción. Ya vimos que la RNA polimerasa se une directo, se disocia el factor sigma, comienza la síntesis del RNA, va a ir utilizando el molde y van a ir formándose las cadenas de RNA, formando esta estructura híbrida. Lo siento de ser repetitiva, porque ya esta parte es prácticamente casi lo mismo, y así se puede ir hasta que termine, ¿no? Hasta llegar a la secuencia que va a marcar el final. Y entonces hablaríamos que hay una secuencia que va a determinar el final. O sea, una vez que se llega al final de la transcripción, ¿alguien me puede decir cómo termina la transcripción, por favor? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Sí, Janet. Bueno, yo había leído que cuando se da la terminación va a ser por dos procesos específicos, ya sea que va a ser la detención o la pausa de la ARN polimerasa y la desestabilización de este híbrido de RNA y ADN que ya nos había comentado previamente. Sí. ¿Quién va a desestabilizar? Aquí no lo tenía, pero aquí se los marco. ¿Quién va a desestabilizar o quién va a mediar la separación? Si ven, se forma una estructura que se conoce como híbrido DNA-RNA, ¿no? Si ven esta estructura, al llegar a la etapa final de la transcripción, esta estructura está aquí formándose, están apareadas, ¿no? Este híbrido es un apareamiento entre el molde y la secuencia de RNA sintetizada. Entonces, ¿cómo es que se va a disociar este complejo? Porque obviamente en la hebra codificadora o en la secuencia que está funcionando como molde, se va a estar marcando hasta dónde va a llegar la terminación o hasta dónde va a terminarse el proceso de la transcripción. Bueno, pues hay dos procesos. Hay una proteína que se conoce como proteína Rho. Esta proteína que se conoce como Rho tiene la capacidad de hidrolizar este complejo, ¿no? Y este complejo o este híbrido de DNA-RNA y disociarlo, o sea, separarlo para poder liberar a este RNA y este RNA entonces podrá pasar a los procesos de traducción. Otra forma de terminar la traducción, que sería una forma independiente de esta proteína conocida como Rho, es que en el transcrito, en la secuencia codificada o en la secuencia final o en la secuencia donde ya se está marcando la detención de la transcripción, va a dar como resultado que se forme una estructura que va a dar como resultado que esta estructura híbrida se vaya disociando, o sea, hace inestable la estructura híbrida esta de DNA-RNA y entonces también se permite la disociación del transcrito y entonces este RNA mensajero ya queda libre para pasar al proceso de la traducción y esta secuencia de DNA se vuelve, si sacáramos de aquí al transcrito, estas dos hebras de DNA se van a volver a parear y el RNA mensajero sale, ¿no? O sea, háganse de cuenta, ya entraron a la biblioteca, transcribieron la información que ustedes requerían en ese momento, se la van a llevar y la información se queda ahí guardada, ¿no? Cierran su libro de nuevo y su libro se queda ahí en el estante ubicado
en la posición en la que ustedes encontraron su libro para que en un momento determinado puedan volver a acceder a esa información si es que la requieren. Algo así ocurre. Esta información se queda allí en el genoma y el transcrito es el que sale para ya pasar a los procesos de la traducción, ¿no? Entonces, esto es de forma muy rápida el proceso de la traducción para las células procariotas. Si ven, está relativamente sencillo. Lo complejo es entender cómo es que se puede acceder a la información contenida en los genomas, ¿no? Y entonces tendríamos que hablar de los procesos de la regulación de la transcripción, ¿no? Yo les había dicho que en un momento determinado la información genética está ahí almacenada y está almacenada para que en un momento determinado la célula pueda accesar a esa información y esta información va a dar como resultado productos que son necesarios para diversos fines, ¿no? Para fines metabólicos, para fines de síntesis de proteínas, para fines de producir proteínas para hacer estructuras de las membranas o de las células o para producir proteínas que van a funcionar como una parte de su respuesta inmunitaria. Las bacterias es cierto que no tienen un sistema inmunológico, ¿no? Estamos de acuerdo que no. Aunque las bacterias producen ciertas proteínas que, digamos, son su sistema de defensa, su sistema inmune, que serían estas enzimas de restricción o endonucleasas de restricción, que son proteínas que en un momento determinado van a funcionar cortando información genética que no le corresponde a la bacteria, como por ejemplo la que puede ser insertada por los virus en la información o en el genoma de las bacterias, y entonces tienen estos sistemas digamos que de defensa, ¿no? Contra infecciones, contra invasión de genomas virales, ¿no? En la célula bacteriana. Entonces, las bacterias entonces van a requerir de expresar diversos tipos de proteínas, o por ejemplo, si requieren en un momento determinado degradar algún producto que les va a proporcionar energía, o en un momento determinado conducir a la expresión de aminoácidos, por ejemplo, para poder construir otras proteínas. Entonces vamos a ver que existen estos mecanismos de regulación, ¿no? en células procariotas. Entonces, todas las células, tanto eucariotas como procariotas, van a requerir de estos procesos de regulación. En este momento nos estamos centrando exclusivamente a las bacterias, pero obviamente que ya cuando comencemos a ver cómo es la transcripción en células eucariotas, pues vamos a ver cómo ocurren estos mecanismos de regulación para este tipo de células, ¿no? Vamos a ver que, como ya se los he repetido muchas veces, existen genes de expresión constitutiva y también genes de expresión inducible. Estos genes se van a expresar bajo diversas condiciones, ¿no? Los genes de expresión constitutiva son aquellos que van a expresar proteínas que son necesarias para el metabolismo básico celular, y si se dejaran de expresar, la célula moriría, ¿no? Y estos genes codifican o tienen la información para llevar a cabo todas las actividades que una célula en su actividad normal pueden llevar a cabo. Pero también existen genes inducibles, que son los que nos interesan ahorita, ¿no? Que son aquellos que se van a transcribir bajo diversas condiciones o bajo ciertas necesidades metabólicas, y estos genes inducibles son aquellos que están regulados mediante este sistema que se conoce como el modelo del operón, que ya habíamos visto en el caso de la respuesta SOS, que vimos el sistema que se conoce como REC-Alexa, ¿no? Este modelo del operón, pues ya dijimos que es un orden de nucleótidos, o están determinados por un orden de pares de bases que van a tener diversos componentes, ¿no? Ya dijimos que tenían un promotor, ¿no? Ya dijimos que tenían una secuencia operadora, ¿no? Ya vimos que tenían una región estructural, ¿no? Recordemos que la región operadora, ya lo vamos a ver más rápido y creo que ya está menos difícil, es reconocido o es el sitio en el cual se van a unir o se va a unir una proteína represora, ¿no? Hay que recordar que este tipo de regulación
nos interesa porque estamos hablando de células procariotas, ¿no? Entonces, si ven, esto sería un operón, ¿no? Es una estructura genética, una secuencia de DNA que está constituida por un promotor. Ya vimos cuál es la función del promotor y cuáles serían los elementos o las secuencias que podríamos encontrar en el promotor. Ya vimos que en este sitio, o este sitio es el sitio de reconocimiento de la RNA polimerasa, y mediante el factor sigma va a mediar la unión de la RNA polimerasa para poder ya entonces comenzar a abrir o formar la burbuja de transcripción y comenzar la transcripción. Pero dijimos que había una región operadora que en un momento determinado podía regular de manera negativa el avance de la RNA polimerasa. ¿Cuándo regula de manera negativa el avance de la RNA polimerasa? Pues cuando la proteína represora está activa. Vamos a ver cuándo la proteína puede estar activa o inactiva, o cuando la proteína represora puede requerir o necesitar de un correpresor para entonces ser una proteína activa, y una vez siendo activa, unirse a la región operadora para que puedan bloquear el avance de la RNA polimerasa. Y entonces estamos hablando del silenciamiento de un gen. Cuando esta proteína se encuentra de manera activa, se puede unir a la región operadora, y si se une a la región operadora, bloquea el avance de la RNA polimerasa, y al bloquear el avance, pues hay un silenciamiento genético, ¿no? Y por lo tanto no hay expresión de estos productos o de estos genes que van a dar como resultado, bueno, la función que van a dar como resultado la función para la cual fueron diseñadas. Generalmente, los genes estructurales tienen algo característico. Codifican para una serie de proteínas, y todas estas proteínas van a pasar o van a participar en un mismo proceso bioquímico. Si recuerdan, el ejemplo primero que vimos del operón fue el de las proteínas codificadas en el circuito de LEX-ARK para la respuesta de COS, y que en conjunto pues su trabajo era tratar de reconstruir o de reparar de alguna manera o de recombinar lo que quedaba de la información genética, ¿no? Para poder recurrir o para poder reparar la información contenida, o más bien la información dañada del ADN bacteriano. En este caso vamos a ver dos modelos. Uno, un modelo que se conoce como el modelo reprimible, o el modelo en el cual vamos a ver un represor, y vamos a ver otro modelo que se conoce como inducible, en el cual vamos a ver que generalmente hay una molécula que funciona como un inductor. Entonces, en general, el modelo del operón, que fue descrito por Jacob y Monod, va a contener un gen regulador, que es el que codifica para la proteína represora, que hay que recordar, esta es la que se une a la región operadora. La región operadora está entre el promotor y la región estructural, que estarían formando entonces esta secuencia del operón, ¿no? Entonces hay una secuencia de regulación, promotor y operador, y genes estructurales, ¿no? Que van a codificar para proteínas que van a participar en un mismo proceso bioquímico que puede ser regulado tanto por inducción o por represión. Entonces, ¿alguien me quiere platicar un poco acerca del modelo de inducción del operón o el modelo inducible del operón, por favor? ¿O ya se durmieron porque hablé mucho? ¿Siguen ahí? Es que hace calor, ¿no? Hola. Aquí estamos, doctora. Hola. Ya iba a ir por Wilson para no sentirme sola. Mañana vemos, por favor, operón inducible, el modelo del operón donde hay un inductor, y el modelo del operón donde hay un represor. Entonces vamos a ver esos dos modelos, por favor.
yo espero que ya mañana veamos Operón, terminamos con la regulación para procariotas. ¿Mañana es jueves o viernes? Viernes, doctora. Viernes, ¿no? Ah, ok. Entonces, el lunes, ya mañana vemos eso, y el lunes nos comenzamos con la transcripción eucariota. Si ven, la procariota siempre es más ligera y más rápida. La eucariota está un poco más complicada, así que por favor, les pido que se pongan a leer. Al rato ya les pongo, les comparto algo para la regulación eucariota. Entonces, pregunta, ¿cómo? No les voy a preguntar eso. No, mejor entonces vamos a comenzar con transcripción eucariota. Entonces vemos inicio, elongación y terminación, ¿no? Y ya que vemos inicio, elongación y terminación, entonces vemos regulación, ¿sale? Así como lo que vimos ahorita en procariotas. Primero vemos cómo pasa así sin que nos interese quién les da permiso o no y cuándo se puede accesar o no a la información. O sea, vamos a dar por hecho que ya se puede accesar al promotor y este promotor está libre, y entonces factores de transcripción y RNA polimerasa se pueden unir a estas secuencias genéticas y entonces comenzar la transcripción. Entonces vamos a verlo así: inicio, elongación y terminación. Igual en eucariota pues resulta sencillo y digamos resulta un poco fácil de comprender, pero ya que comprendamos la transcripción, entonces vemos los mecanismos de regulación. Entonces vamos a ver qué mecanismos de regulación que actúan previo al inicio y mecanismos de regulación que participan al final o que pueden interferir ya con el proceso de la traducción como tal y bloquear la expresión del transcrito, ¿no? Entonces, no, pero primero ahí vamos a ver su tarea, ¿no? De transcritos, ¿verdad? La que les dejé. Los Sí. distintos tipos de RNAs. Aunque saben que lo podemos dejar y irlo viendo sobre la marcha, porque cuando veamos regulación a nivel pre-transcripcional, pues vamos a ver algún tipo de RNA que seguramente ya, como ya empezaron a hacer su tarea, vieron cuando la transcripción a nivel pretranscripcional, o hay RNAs que pueden participar regulando, ya interfiriendo con los procesos de traducción, silenciando la expresión de RNAs. Inicio, elongación y terminación de la transcripción, por favor. Y en el caso de la transcripción eucariota, al final, posterior a la transcripción, si ven en procariota, yo les dije, el RNA mensajero queda listo para pasar al proceso de la traducción. Una vez que se obtiene el transcrito, de hecho, hasta ni siquiera se llama RNA mensajero, se llama transcrito primario o RNA heterogéneo nuclear. Este RNA heterogéneo nuclear o transcrito primario, una vez que termina, y entonces, por favor, también lean qué es el splicing. Hay un tipo de splicing que se conoce también como splicing alternativo, es decir, que a partir de una misma secuencia de RNA mensajero puede haber diversos productos proteicos, o sea, como sufre ciertas modificaciones durante el proceso de edición, puede haber un determinado tipo de splicing que se conoce como splicing alternativo, que va a dar un poco de variateico al final durante el proceso de la traducción. Entonces, por favor, lean qué es el splicing, qué es el splicing alternativo y cuáles son las otras modificaciones que sufre el RNA o si se modifica el extremo 5' o el extremo 3', y también lean para qué les sirve, porque obviamente estas modificaciones tienen una finalidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad
En eucariotas es inicio, elongación, terminación y luego modificaciones post-transcripcionales para el transcripto. Para obtener entonces un RNA mensajero maduro que pueda pasar, lo veríamos el lunes. Comenzaríamos el lunes con esta parte de la transcripción para que ya comiencen a leer y mañana El martes, ¿no? Porque el lunes es el examen. Ah, sí es cierto, ¿no? Ah, bueno, el martes, ¿por qué no? Yo ya no les iba a hacer. Pero entonces lo veremos el martes para que comiencen a estudiarle, por favor. Y mañana operón el modelo reprimible y el Sí, modelo doctora, nos vemos mañana. Que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego.